Padre Celestial, te damos gracias esta mañana que nos has permitido alabar tu nombre. Lo hemos hecho a través de estos cantos que tienen el único propósito de exaltar y adorar tu santo nombre. Te doy gracias por mis hermanos y hermanas, que les permites guiarnos en adoración a esta iglesia, Señor, cada uno desde nuestras casas. Y ahora vamos a tu palabra, Padre Celestial. Yo te pido en el nombre de Jesús, me des la gracia para seguir compartiendo la parte final de este Salmo 91 que yo sé que ha sido de grande edificación para nuestras vidas, conocerlo, entenderlo, creerlo, vivirlo, Padre Celestial. Gracias pues por tu gracia, que sea tu Santo Espíritu guiándonos a mí a compartirlo y a cada uno de nosotros dándonos entendimiento para aplicar estas verdades en nuestras vidas. Y si hay alguien que en esta mañana o en algún otro momento escuche esta enseñanza y no tiene una comunión contigo, Señor, que sepa que a través de Jesucristo, por la obra de la cruz de Jesucristo, poniendo su fe en Él, arrepintiéndose de sus pecados, podrá gozar del perdón de pecados, de la vida eterna. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, mis hermanos, buenos días. Estamos ya en la parte final de este salmo. No es que terminamos hoy, probablemente la próxima semana. Y bueno, esta serie la titulamos Salmo 91, un salmo de bendición, de protección para los hijos de Dios. Creo que toda la palabra de Dios es bendición y bueno, lo que hemos estudiado aquí del Salmo 91, conocerlo, entenderlo, creerlo y sobre todo que cada uno de nosotros medite y reflexione delante de Dios si lo que aquí dice es realmente para mí y para ti, porque es un salmo que vemos que claramente habla del amor de Dios, del cuidado de Dios, de la protección de Dios a sus hijos, para los que habitan al abrigo del Altísimo, para los que han puesto a Jehová, al Altísimo, por habitación, y también veremos hoy para los que han puesto en Dios su amor, para los que han conocido su nombre. Y es que si se fijan, la estructura de este salmo es muy sencilla. Hay promesas de bendición, de protección y aún de vida eterna, como veremos en la parte final, pero esas promesas las antecede una clara expresión de quiénes son los destinatarios, de cómo es la persona a quien va dirigida las promesas que hemos estudiado. ¿Quién es la persona que gozará de la protección, del cuidado de Dios? ¿Quién es la persona que gozará de la salvación, de la vida eterna? Por eso vemos que antes de cada serie de promesas, pues viene una afirmación condicional o una afirmación que habla de la relación que tiene con Dios la persona a quien va dirigida este salmo. Recordemos, por ejemplo, para ver esto que les digo, las primeras promesas. Salmo 91:3 dice: Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Ya estudiamos qué significa cada una de estas promesas de cuidado, de protección, pero el versículo 1 nos dice para quién es. ¿Quiénes pueden disfrutar de estas promesas? Ahí lo dice el versículo 1, el que habita al abrigo del Altísimo. Y estudiamos, no voy a recordar lo que estudiamos ahí, pero el que habita al abrigo del Altísimo y en consecuencia mora bajo su protección,
es aquel que verdaderamente tiene una comunión con Dios, es aquel que tiene una comunión real e íntima con Dios gracias a la persona de Jesucristo, que murió en nuestro lugar para darnos acceso al Padre Celestial. Luego estudiamos otra tanda de bendiciones, de promesas, de protección en los versículos 10 en adelante, cuando dice: no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro de león. Nuevamente, tremendas promesas de cuidado y protección, pero ¿para quiénes son? Versículo 9 del Salmo 91: para el que ha puesto a Jehová, al Altísimo, por su habitación. Estas promesas son para quien ha puesto a Jehová por habitación. Y explicamos que es muy similar al versículo 1, a que Dios sea mi abrigo, el habitar al abrigo del Altísimo. Es prácticamente lo mismo que dice aquí: poner a Jehová por habitación. Habla de una genuina y verdadera comunión con Dios, porque habito al abrigo del Altísimo, porque ahora Él es mi habitación, vivo pegado a Él para adorarle, para exaltarle. Y finalmente hoy veremos la última tanda de bendiciones, de cuidado, de protección y de vida eterna. Escuchen, Salmo 91, 14. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, lo pondré en alto. Por cuanto ha conocido mi nombre, me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Nada más. ¿Se dan cuenta qué grandiosas promesas vemos en estos 3 versículos? Vean el 14, dice ahí, de las promesas que vemos desde el 14 es: lo libraré, lo pondré en alto, dice la palabra de Dios. ¿Qué más dice ahí el 15? El 15 dice: yo le responderé, estaré con él en la angustia, lo libraré, le glorificaré. Versículo 16, siguen habiendo más promesas: lo saciaré de larga vida, le mostraré mi salvación. Vean qué tremendas promesas que vamos a explicar en 8 días, esas promesas. Pero ¿para quién son estas promesas según estos 3 últimos versículos? ¿Para todo el mundo? ¿Para el que se sabe de memoria este salmo? ¿Para el que lo repite todos los días? ¿El que tiene abierta su Biblia en el Salmo 91 todos los días? ¿Para el que lo cree, lo declara y entonces lo recibe? No. Estas promesas, allí lo dice el versículo 14. Escuchen muy bien: son para el que ha puesto en Dios su amor. Ahí lo dice: por cuanto en mí ha puesto su amor. Y también dice: por cuanto ha conocido mi nombre. Estas promesas son para el que ha puesto su amor en Dios, son para el que conoce su nombre. Única y exclusivamente son para una persona que realmente conoce el nombre de Dios, que realmente ha puesto su amor en Dios. ¿Qué significa haber puesto mi amor en Dios? ¿Qué significa conocer su nombre? Es lo que vamos a ver esta mañana, porque una vez que veamos esto, ya en 8 días vemos esas tremendas bendiciones que allí se explican. Entonces vamos a comenzar a ver estas 2 expresiones. Salmo 91, 14. Por cuanto en mí ha puesto su amor, por cuanto ha conocido mi nombre. Antes de avanzar, déjenme decirles que hay un cambio sustancial en los últimos versículos respecto a la manera en que el autor escribe. Si ustedes se dan cuenta, a partir del versículo 14 es Dios
en primera persona el que habla. El resto de los versículos, el salmista decía, Él te librará, en sus plumas te cubrirá, con sus plumas te cubrirá, etcétera, etcétera. Pero aquí habla Dios en primera persona. Véanlo ahí, por cuanto en mí ha puesto su amor. ¿Ya lo vieron? Yo también lo libraré, le pondré en alto. Es Dios hablando en primera persona, por cuanto ha conocido mi nombre. Y en el 15 sigue hablando en primera persona, versículo 15. Dice ahí la palabra de Dios, me invocará, Dios diciéndolo, yo le responderé, con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Y el versículo 16, nuevamente Dios hablando en primera persona dice, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Que Dios hable en esta última parte del Salmo en primera persona, habla de la gran importancia que le quiere dar al cierre de este salmo que inspiró al autor del mismo. Nos habla del énfasis de la importancia de la obra que Dios hace. Lo libraré, lo saciaré, le mostraré mi salvación. Dios está hablando de lo que Él personalmente hace en tu vida y en mi vida, si somos los que hemos puesto nuestro amor en Dios y los que conocemos su nombre. Entonces regresemos al versículo 14 y ahora sí veamos la primera expresión. Pero quédense con esta idea. Qué maravilloso que Dios se pone en primera persona y te habla y me habla a mí directamente. Ciertamente lo escribe un autor, pero Dios le dice, esto lo digo yo directamente. Y lo primero que dice ahí es, por cuanto en mí ha puesto su amor. Si una persona ha puesto su amor en Dios, entonces vivirá las bendiciones que veremos en 8 días. Entonces, lo primero que dice, por cuanto en mí ha puesto su amor. Esa palabra poner ya la conocemos. La estudiamos en el versículo 9. En el versículo 9, cuando dice el Salmo 91:9, el que ha puesto a Jehová por habitación. Y si se acuerdan, regresando al versículo 14, la palabra poner viene del hebreo sim y significa poner firmemente, atesorar, colocar, establecer algo firme, preservar. ¿Qué significa poner nuestro amor? La palabra amor también es una palabra bien interesante en el hebreo, porque es hashak y efectivamente significa amar, por supuesto, pero significa, escuchen, mantenerse agarrado, adherido, unido, deleitarse en, entregarse completamente, agradar, apegarse, ceñirse fuertemente. Da la idea de una persona que se sostiene de otra, que se agarra firmemente porque la ama, porque depende de ella, porque no se quiere soltar, porque quiere vivir unido y adherido, en este caso, a Dios. Poner mi amor en Dios significa en primera instancia que le amo y quiero mantenerme adherido a Él, pegado a Él, unido a Él. No hay nada más importante en mi vida que mantenerme pegado a Él. Vivir con un profundo anhelo de estar con Él, de adorarle, de estar en comunión con Él. Entonces vean claramente, poner mi amor en Dios, vivir pegado a Él. ¿Se acuerdan David en el Salmo 63:8? Cuando él decía, está mi alma apegada a ti. Son expresiones sinónimas. Por ejemplo, dice la Dios habla hoy, el mismo Salmo, mi vida entera está unida a ti. Y la Nueva Traducción Viviente dice, me aferro a ti. Entonces, ¿se acuerdan esa expresión? Apegada significa agarrado, adherido firmemente. Da la idea de una unión, escuchen, de una unión que nada ni nadie puede separar. Es justo lo que Pablo escribía en Romanos 8:38 cuando decía lo siguiente, escuchen,
Por lo cual estoy seguro, no lo dudaba ni tantito, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, versículo 39, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Ya vieron? Nada nos puede separar del amor de Dios. Estamos unidos a Él, pegados a Él, en comunión con Él. Es una unión indisoluble. ¿Saben qué pasó cuando pusimos nuestra fe en Cristo Jesús? Romanos 5:1, que lo conocemos muy bien, dice así: justificados pues por la fe, es decir, declarados justos, santos, sin culpa, gracias a la fe en Cristo, justificados pues por la fe, escuchen lo que dice: tenemos paz para con Dios. ¿Qué significa paz ahí? La palabra eirene del griego significa unir. Cuando nos unimos a Dios, cuando comienza esa unión con Dios, cuando somos justificados pues por la fe. Y por eso expresiones como el Salmo 63:8, que David dice: mi alma está apegada a ti. Entonces, regresando al Salmo 91:14, ¿quién es el que ha puesto su amor en Dios? Aquel que ha sido justificado por la fe. Ahora vive unido a Dios, ahora le ama, ahora vive agradecido, ahora vive pegado a Él, adherido a Él, con un anhelo profundo de cada día estar con Él, hablar con Él, oír su voz, que es a través de la palabra de Dios. Es una vida de íntima comunión con Dios. Si se fijan, son las mismas expresiones, la del Salmo 91:1, la del Salmo 91:9 y esta, que hablan de unión con Dios, comunión con Dios. Aquí es nuestro amor a Dios, rendirnos totalmente a Dios, querer vivir pegados a Él porque le amamos, porque le amamos. Ahora, cabe recordar lo siguiente: la razón por la que le amamos no es que somos muy amorosos, que diga, es que yo soy tan amoroso que desde siempre he amado a Dios. Absolutamente no es que éramos muy amorosos, porque en nuestra humanidad, sin Cristo, no teníamos amor. No podíamos amar como se expresa en la Biblia, ese amor incondicional, ese amor que no pone condiciones, real y verdadero. Entonces, ¿por qué es que ahora podemos poner nuestro amor a Dios? ¿Por qué es ahora posible que amemos a Dios? Primera de Juan 4:19 lo dice con toda claridad. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Ya vieron? Tú y yo le amamos porque un día experimentamos su amor salvador cuando pusimos nuestra fe en Jesucristo. Eso es lo que dice Juan 3:16, ¿se acuerdan? Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. Esa es una realidad. Este texto hay corrientes de la doctrina de la elección que dice que todo el mundo, pues no es todo el mundo, y que todo el mundo son solo los cristianos. Aquí dice la palabra de Dios que amó Dios a todo el mundo. Pero escuchen, los únicos que experimentarán y experimentan el amor salvador de Dios del que se habla aquí, pues no son todos, son solamente aquellos que en Él creen. Ahí lo dice: de tal manera amó Dios al mundo. Ahí está el amor salvador de Dios, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, una persona que realmente cree en Jesucristo, en su obra en la cruz, experimentará en su vida el amor salvador de Dios, que le dará vida eterna y hará que no se pierda, que no se condene.
Solamente pues experimentará en su vida las consecuencias del amor maravilloso de Dios aquel que cree en Jesucristo. ¿Ya vieron? Esa es la grande diferencia. Entonces, cuando yo experimento el amor salvador de Dios al poner mi fe en Jesucristo, pues sucede lo que dice Romanos 5:5. El amor de Dios se derrama en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y ahora sí, hermanos, podemos manifestar su amor, expresar nuestro amor primeramente a Dios y por supuesto aún a nuestro prójimo, aún a nuestros enemigos. Pero entonces, regresando a 1 Juan 4:19, nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Exclusivamente un verdadero creyente, a partir del día en que experimenta el amor salvador de Dios al poner su fe en Jesucristo, arrepentirse de sus pecados, a partir de ahí puede realmente amar a Dios. Sin Cristo la gente no tiene esa clase de amor. El amor del mundo es condicional. Te amo porque eres mi tío, mi mamá, mi hermano, porque eres mi amigo, porque me das. ¿Por qué? Porque no, el amor de Dios es incondicional. El amor de Dios, dice Romanos 5:8, que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros. Entonces ese es el amor incondicional y ahora nosotros amamos a Dios. Y ahora Salmo 91:14, ahora podemos poner nuestro amor en Dios. Y ese poner nuestro amor en Dios produce en nosotros un profundo anhelo de vivir adheridos a Él, pegados a Él, querer leer su palabra, hablar con Él, encontrarme cada día con Él, adorarle, venir a la Biblia y querer que me hable, porque recuerden que Dios nos habla a través de la Biblia. Ahora, poner nuestro amor en Dios o amar a Dios verdaderamente tiene evidencia de que realmente le amamos. Es decir, es evidente, visible, tangible cuando una persona ha puesto su amor en Dios. Recuerden que dice primera de Juan 3:18, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Es decir, sí podemos decirle a la gente, a Dios, te amo. De hecho hay cantos, ¿no? Te amo, Dios, quiero decir te amo. Y está bien expresar nuestro amor verbalmente, pero se debe evidenciar con hechos, con acciones. La versión Dios habla hoy dice, no, hijitos míos, que nuestro amor no sea solamente de palabra, sino que se demuestre con hechos. Entonces es claro que a la luz de la Biblia, Salmo 91:14, a la luz de la Biblia, poner nuestro amor en Dios se evidencia con hechos. ¿Cuál es la mayor evidencia que amo a Dios? ¿Saben cuál es? Jesucristo lo dije. ¿Cómo saber que una persona realmente ama a Dios? Cristo lo dijo en Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. O como dice la versión Dios habla hoy, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. ¿Ya vieron cómo se evidencia que una persona realmente ha puesto su amor en Dios, ama a Dios? Y pregunto, cosas que pregunto coloquialmente, comúnmente, cosas de la vida cotidiana. ¿Qué hará que una mujer casada se sujete a su marido, como dice Efesios 5:22, se sujete a su marido como al Señor? ¿Qué va a producir que esa mujer se sujete a su marido? Pues que ama a Dios. Por lo tanto, obedece sus mandamientos. Y si la Biblia lo dice, esa mujer
va a querer obedecer a Dios y por lo tanto se sujetará a su marido. Pregunta: ¿qué hará que un varón, como dice Efesios 6:25, qué hará que un varón ame a su esposa como Cristo amó a la iglesia? Bueno, lo que va a hacer que ese esposo ame a su esposa como Cristo a la iglesia es que ama a Dios, que ama a Cristo y por lo tanto, como dice Juan 14:15, guarda sus mandamientos, obedece sus mandamientos. Otra pregunta: ¿qué hará que un hijo de familia haga lo que dice Efesios 6:1 cuando dice que obedezcan a sus padres? Porque esto es justo, dice la palabra de Dios. ¿Qué va a hacer que un hijo de familia obedezca a sus padres? Pues el hecho de que ama a Dios, el hecho de que ha puesto su amor en Dios, eso hará que ese joven obedezca a sus padres. Entonces, si la mujer decide, no, yo no me sujeto a mi marido, o el marido, no, yo ya ni la amo porque ya pasaron los años y el amor se fue por la ventana, o un hijo dice, yo no obedezco a mis papás porque para mí mis papás están mal, yo no obedezco. Si deciden no obedecer la palabra de Dios, quiere decir que no aman a Cristo, quiere decir que no aman a Dios, que no han puesto su amor en Dios. Última pregunta relacionada con cuestiones cotidianas: ¿qué va a hacer que una persona haga lo que dice Romanos 13:1? ¿Qué dice Romanos 13:1? Sométase toda persona a las autoridades superiores. ¿Qué va a hacer que una persona diga, pues me voy a sujetar a la autoridad federal? Y no comulgo con la manera como el presidente está gobernando. A lo mejor alguien puede decir, pero tú te sujetarás a las autoridades, al policía, al presidente municipal, al gobernador. Mis hermanos, es bien triste. Yo he visto en el Facebook inclusive cristianos que dicen, no uses cubrebocas, no sigas esas normas, y es que gel, y nos quieren imponer. Es el gobierno. Yo he visto de personas que salen a la calle y van a un lugar público y pues no uso cubrebocas y es mi derecho y los derechos humanos dicen que tengo derecho y me quieren quitar mi respiración y no me lo pongo. Si la autoridad lo pide, hazlo. Hazlo, tú sujétate. Si alguien tiene un inconveniente, no puede respirar, pues consulte un médico, qué sé yo, pero el creyente, el que ha puesto su amor en Dios, obedece la palabra, ¿no? Y ya estudiamos Proverbios 22:3, donde el avisado ve el mal, el pecado, el peligro, y se esconde, se protege, se guarda. Entonces el hombre prudente, el que ama a Dios, hará pues lo que Dios nos pide en su palabra, como aquí en Romanos 13:1. Se someterá, Romanos 13:1, se someterá a sus autoridades. Entonces regresemos a la Biblia, al Salmo 91:14. ¿Se dan cuenta que el que ha puesto su amor en Dios obedece la Biblia, la palabra de Dios, la escritura de Dios? Porque eso es la Biblia, la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo evidenciar, cómo darme cuenta si realmente he puesto mi amor en Dios? Porque le digo todo el día, te amo Dios, te amo Dios, te amo 10 veces al día, 20 veces al día. No, Dios se complace en la obediencia. La obediencia a la Biblia y a la palabra de Dios es señal de que hemos puesto nuestro amor en Dios. Es decir, miren, yo quisiera salir y decirle a toda la gente así en Cuernavaca, salir y decirle, Dios los ama y Dios quiere que vivan el Salmo 91 y Dios quiere protegerlos, no te va a sobrevenir mal, apréndete este salmo y verás que te va a ir bien, lee este salmo, es más, te voy a regalar el salmo escrito para que te vaya bien. Eso no le va a ayudar a la gente. Le va a ayudar a la gente que comience una comunión con Dios. Entonces podrá poner su amor en Dios, porque Dios le ha amado, porque ha experimentado el amor salvador de Dios. Le doy primero el evangelio para que experimente el amor salvador de Dios y entonces pueda poner su amor en Dios. Entonces
el Salmo 91 pues no es para todos, es para el que ha puesto su amor en Dios. Entonces no es para todos, es para el que habita el abrigo del Altísimo, es para el que ha puesto a Jehová por habitación, y es Salmo 91:14 para el que ha puesto su amor en Dios. Insisto, es más que decirle te amo, y podemos decírselo y podemos cantarle te amo, pero es obedecer sus mandamientos, es vivir adheridos a Él, pegados a Él, es anhelar su presencia cada día. Es como decía David en el Salmo 63:1: Dios mío, de madrugada, Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas. Estas expresiones son de un hombre que vivía adherido a Dios, que había puesto su amor en Dios, que le amaba, que le buscaba de madrugada, que buscaba esa comunión con Dios. Y entonces esa persona recibe en consecuencia las promesas, en este caso del Salmo 91. Es el que ha puesto su amor a Dios, el que le busca, el que quiere tener esa comunión con Dios porque le amas. Entonces, Salmo 91:14, va quedando muy claro qué evidencia que has puesto tu amor en Dios. Ahí es donde uno puede reflexionar. Cuando yo oigo la palabra de Dios, quiero obedecerla, porque además Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer. Cuando oyes la palabra, y a veces Dios nos manda cosas que dices, ama a tus enemigos. Ay, pero el vecino ese sí, no, Señor, el vecino no. Ama a tus enemigos. Ahora vas a querer y vas a tomar la decisión de amar. Amar es mucho más que un sentimiento, hay que decidir amar, y ahora podemos amar porque hemos recibido el amor incondicional y ahora podemos manifestar el amor incondicional. El verdadero creyente, el que ha puesto su amor en Dios, querrá obedecer la palabra de Dios. A veces batallaremos en alguno de sus mandatos, pero finalmente saldremos victoriosos. Porque ahora nuestro anhelo es agradarlo a Él, vivir pegados a Él. Y si hay algo que no queremos obedecer de Él, eso es pecado. Cuando no obedecemos su palabra, pecamos, y cuando pecamos se rompe la comunión y entonces ya no estamos adheridos, pegados. Y como el creyente quiere vivir pegado a Él, en cuanto comete un pecado, vendrá y confesará su pecado, y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora, déjenme darles una segunda evidencia muy importante de qué caracteriza a una persona que ha puesto su amor en Dios. La primera es que obedece su palabra. Si me amas, guardas mis mandamientos. Pero ¿saben qué más nos puede dar la evidencia de que hemos puesto nuestro amor en Dios, de que amamos a Dios? La evidencia es que amamos a los demás. Escuchen, solo lo voy a leer, conocen muy bien estos textos. Primera de Juan 4:7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios, porque lo decíamos hace un rato, sin Cristo no podíamos amar. El amor ágape del que habla la Biblia. Había un amor filial, la gente sin Cristo puede amar a su tío, a su mamá, a su esposo, a sus hijos, hasta el gatito, si tiene un gatito por ahí. Pero el amor del que habla la Biblia dice, todo aquel que ama, sin excepción, si tienes este amor ágape incondicional, es porque eres nacido de Dios, ¿ya lo vieron? Y conoce a Dios. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto, versículo 9, se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Versículo 10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Déjenme leérselos en la versión Dios habla hoy.
queridos hermanos, debemos amarnos unos a otros porque el amor viene de Dios. Todo aquel que ama es hijo de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y Dios mostró su amor hacia nosotros al enviar a su Hijo único al mundo para que tengamos vida por Él. El amor consiste en esto, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo para que, ofreciéndose en sacrificio, nuestros pecados quedaran perdonados. Y luego más adelante, un versículo que ya leímos, unido con los siguientes, dice 1 Juan 4:19. Nosotros le amamos a Él porque nos amó primero. Pero ahora vean el versículo 20, porque decíamos que una evidencia de que amamos a Dios es que amamos a los demás. Versículo 20. Si alguno dice, yo amo a Dios, Diosito lindo, Dios te amo, y hasta te sabes las canciones de amor más hermosas para Dios. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. La palabra aborrecer ya la hemos estudiado. Miseo del griego. Va desde, lo voy a decir coloquialmente, desde que me cae mal hasta te odio. Si alguien tiene una persona que dice que no la puedo ver ni en pintura, es que ese hermanito, si alguien dice aquí, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros, el nacido de nuevo, tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Qué clara la palabra de Dios. Así era Juan, claro y preciso, duro y directo, dirían otros, ¿no? Vean la versión Dios habla hoy. Nosotros amamos, fíjense, nosotros amamos en general y amamos a Dios. Amamos porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios, y al mismo tiempo odia a su hermano, es un mentiroso. Pues si uno no ama a su hermano, a quien ve, tampoco puede amar a Dios a quien no ve. Jesucristo nos ha dado este mandamiento: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Hermano, pero entonces nada más a los hermanos en Cristo. Bueno, no, Gálatas 5:14 dice que toda la ley, en este caso los mandamientos, del 5 al 10 que estudiamos allá en Éxodo 20, los mandamientos, los últimos 6 mandamientos se resumen en uno solo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, hermano, debo amar a mis hermanos en Cristo y a mi prójimo, pero a mi enemigo no. Mateo 5:44, no. También a nuestros enemigos nos manda amar Dios cuando nos dice, amad a vuestros enemigos. Entonces regresamos, Salmo 91:14. Dice Dios, por cuanto en mí ha puesto su amor. ¿Qué evidencia? ¿Cuál es la consecuencia visible de alguien que realmente ha puesto su amor en Dios? Ama a Dios, por supuesto, por lo tanto obedece su palabra, y número 2, amas a tu prójimo como a ti mismo. Ahí es donde es evidente que alguien ha puesto su amor en Dios. Hay mucha gente que dice Dios te amo y Diosito lindo, y hasta le falta el respeto a Dios, a Cristo. Yo he visto que gente que le dicen, no, es que Chuchito para acá, Chuchito para allá, así le llaman a Cristo, cuando es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que vendrá como el león de la tribu de Judá. No es ni Chuchito ni Diosito, es Jehová de los ejércitos, es el Altísimo en quien hay que poner nuestro amor, y se evidencia al obedecer su palabra y amar a los demás. Ahora, déjenme decirle algo que es muy lógico y a la luz de la Biblia es una realidad. Si poner mi amor en Dios, como dice el Salmo número 91:14, si poner mi amor en Dios significa amarlo, vivir adherido, pegado a Él,
Déjenme decirles una consecuencia lógica de alguien que vive pegado a otra persona. ¿Sabes qué es lo que pasa? Se te pega la manera de ser de la otra persona. Lo estoy diciendo coloquialmente. Es decir, como dice Proverbios 13:20, el que anda con sabios, sabio será, ¿no? Y dice más, el que se junta con necios será quebrantado. O la versión Dios habla hoy dice, júntate con sabios y obtendrás sabiduría. Júntate con necios y te vas a echar a perder. Si yo me junto cada día con Dios, y como Dios es amor, dice 1 Juan 4:8, cada día me pareceré más a Él, manifestaré más el amor de Dios, porque vivo pegado a Él. En cambio, vemos ahí en Proverbios 13:20, lo último que estábamos leyendo en la versión Dios habla hoy, júntate con sabios y obtendrás sabiduría, júntate con necios y te echarás a perder. Por eso dice 2 Corintios 6:14 que no nos unamos en yugo desigual con los incrédulos. Entonces, ¿con quién pasas más tiempo? Si pasas tiempo con Dios, Salmo 91:14, porque le amas, porque vives pegado a Él, necesariamente se te va a pegar su amor, vas a manifestar su amor. Insisto, 1 Juan 4:8, porque Dios es amor, y si yo vivo pegado a Dios, voy a manifestar su amor. Al estar con Dios cada día, venir a su palabra, orar, hablar con Él, adorarle, pasar tiempo diario con Dios, va a hacer que yo manifieste cada vez más su amor. Estoy con Él porque lo amo, y por estar con Él manifestaré más y más su amor. ¿Han visto cómo matrimonios que ya llevan los 5, los 10, los 15, los 20 años, luego dicen, oigan, ustedes se parecen mucho? Porque pasan tanto tiempo juntos que se van pareciendo, a veces hasta físicamente, será porque tienen hábitos similares, no sé, pero pasan tanto tiempo juntos. Y lo mismo nosotros con Dios, cuando pasamos tiempos con Él, manifestaremos, revelaremos a Dios por nuestra vida y nuestra conducta. Entonces, leamos nuevamente esta última parte del Salmo 91:14. Escuchen, dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, lo pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre, me invocará y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Todas esas promesas son ¿para quién? Salmo 91:14, para el que ha puesto su amor en Dios, que ya explicamos. Y además dice, por cuanto ha conocido mi nombre. ¿Ya vieron? Por cuanto ha conocido mi nombre. ¿Qué significa? Veamos ahora esa segunda característica de una persona que es receptora de todas las bendiciones de este salmo. Dice, ha conocido mi nombre. Miren, conocer el nombre de Dios, conocer a Dios, no es simplemente tener mucha información de Dios. No sé si me explico. Puede haber una persona que conozca mucho de Dios, que conozca mucho de Dios, incluso bíblicamente, que hasta tú le preguntes, oye, ¿cómo es Dios? Y te diga, mira, la Biblia dice, y te explique, y tenga mucha información de Dios, mucha doctrina, mucha teología, pero puede que aún así no conozca a Dios. No sé si notan la diferencia. Una cosa es conocer de Dios y otra es conocer a Dios. Una cosa es conocer de Dios y necesitamos conocer de Dios, pero otra es conocer a Dios. Y va muy relacionado con poner nuestro amor en Dios, porque hace rato leíamos en 1 Juan 4:8 que el que no ama no ha conocido a Dios. Y a lo mejor hay una persona que no ama, que no ha conocido a Dios, por lo tanto, pero que conoce mucho de la Biblia y te puede ganar un debate y mira, y la Biblia dice, y sabe de teología,
pero no conoce el nombre de Dios, no conoce a Dios. Ahora, déjenme explicar esta palabra conocer, porque hay una verdad bíblica que debemos tener bien clara. Toda persona en este mundo, tu vecino, el narcotraficante más sanguinario, tu abuelita, yo, toda persona en este mundo, la que me digas, hasta el ateo más ateo, conoce a Dios. En el sentido de que sabe que hay un Dios creador, porque miren, Dios nos creó y puso en nosotros, en todo ser humano, la conciencia clara de que hay un Dios. Aunque haya gente que diga, pues yo no creo en Dios, Dios no existe, en lo más profundo de su ser sabe que hay un Dios y lo conoce. No con esta intimidad de la que habla el Salmo 91:14 o 1 Juan 4:8, sino que sí tiene un conocimiento, porque Dios le dio una conciencia de que Él existe. Pablo lo dijo así en Romanos 1:19, que conocen muy bien. Escuchen cómo dice: porque lo que de Dios se conoce, está hablando de la gente inconversa, de la gente que no tiene a Cristo, les es manifiesto, les es evidente, les es mostrado, pues Dios se los manifestó. ¿Ya vieron? Versículo 20: porque las cosas invisibles de Él, las cosas invisibles de Dios, su eterno poder, su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. O sea, la gente cuando ve la creación, o sea, el poder de Dios es invisible. Su deidad no dice, ay, mira, este es el poder de Dios, esta es la deidad de Dios, no se ve. Pero lo que sí se ve son los efectos de su poder y su deidad, simplemente la creación. Ver los cielos, la tierra, como el salmista decía, cuando veo los cielos y la tierra, y dice, me pregunto qué es el hombre para que tengas de él memoria. Cuando la gente ve esto, dice, detrás de esto hay un Dios. Conocen a Dios, no conocen su nombre, no tienen una intimidad con Dios, pero conocen a Dios. Por eso dice, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Cuando estén en la presencia de Dios para ser juzgados, le van a decir, pues, no conocí de ti, Señor, no sabía de Dios. No, cómo no, yo te creé y te puse esta conciencia de que soy real. Lo único que tenías que hacer es venir a mí. Y luego dice el versículo 21, aquí viene el problema de por qué es que finalmente se perderán. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Déjenme se los leo en la versión Dios habla hoy. Miren cómo dice. Dice, lo que de Dios se puede conocer, ellos, la gente sin Cristo, lo conocen muy bien porque Él mismo se los ha mostrado. Versículo 20, pues lo invisible de Dios se puede llegar a conocer si se reflexiona en lo que Él ha hecho. En efecto, desde que el mundo fue creado, claramente se ha podido ver que Él es Dios y que su poder nunca tendrá fin. Por eso los malvados no tienen disculpa. Versículo 21, pues aunque han conocido a Dios, ahí está el problema. No lo han honrado como a Dios, ni le han dado gracias. Al contrario, han terminado pensando puras tonterías y su necia mente se ha quedado a oscuras. Conocen a Dios en sentido claro de que saben que Dios existe, pero por supuesto, como dice aquí, ni le honran, ni le adoran, y mucho menos, Salmo 91:14, mucho menos aman a Dios, porque no le conocen en comunión, en intimidad. La palabra conocer, cuando dice aquí conocer el nombre de Dios, es la palabra hebrea yadá, que significa conocer, reconocer a través de una comunión real. Es decir, conocer a Dios porque tengo una comunión con Él, porque hablo con Él, porque Él me habla,
porque cada día orar es hablar con Él. Cada día Él me habla. ¿Y cómo me habla? Cuando yo abro la Biblia, pues dice Efesios 6:17 que la Biblia es la palabra de Dios. Y entonces cuando yo hablo la Biblia, Él me habla. Entonces tengo una comunión con Dios, conozco a Dios, experimento una comunión con Dios cada día. Y vean cómo va relacionado con el poner nuestro amor en Dios, porque quieres vivir pegado a Él, adherido a Él, anhelas su presencia y entonces le conoces, porque el que dice yo amo y no ama, pues no ha conocido a Dios, pero quien conoce a Dios quiere pasar tiempo con Él. La manera de conocerle, de comenzar nuestra comunión con Dios, es a través de Cristo, por supuesto. Cuando una persona pone su fe en Cristo, entonces ya leímos Romanos 5:1, viene la paz con Dios y a partir de ahí viene tu comunión con Dios y comienzas a conocerle. Y cada día es como una relación con una persona. El primer día que ves a una persona, pues te presentas, oye, yo soy Jesús, ¿tú cómo te llamas? No, pues yo Panchito. Ok, Panchito. Y en ese momento, pues ya conociste a Panchito, pero en la medida que pasas días con él, vas conociendo, mira Panchito, mira Panchito es así, mira Panchito. Y viene su cumpleaños y dice, ya sé que le gusta Panchito, ni le hablas a Panchito, ¿no? O el esposo y la esposa se conocen tanto que ya saben hasta lo que piensan, cómo piensan. Eso es lo que pasa cuando pasamos tiempo a solas con Dios. Y su palabra, oras, le hablas, Él te habla, es una intimidad real, es una comunión real. Ahí es cuando seguimos conociendo más a Dios. Déjenme contarles algo que me pasó hace muchos años. Una vez una persona de pronto localizó en YouTube a un predicador y me dijo, pastor, ¿qué cree? Estoy escuchando un predicador. Quiero que me diga si es de sana doctrina o no. Y ya lo vi, y buena doctrina, el predicador la verdad se veía de sana doctrina. Pero en uno de esos días me dice la esposa de esta persona, me dice, mi esposo se pasa entre 6 y 8 horas viendo a su predicador. Y veía a su predicador y un día hasta estaba yo platicando con este hermano y me platicó cosas bien interesantes doctrinales, ¿eh? Hasta tomé nota y dije, esta la predico el domingo. Pues no, sí le sabía el hermano. Pero me dice la esposa, ¿sabe qué? Mi esposo no cambia. Y se la pasa 8 horas, se avienta y ya se aventó el tema de no sé qué y dice que ya es escatólogo, sabe de hermenéutica y no, hombre, es un teólogo, pero no cambia su vida. Entonces le pregunté al hermano y le dije, oiga hermano, ¿usted pasa tiempo con Dios? Dice, sí hermano, pues ya le dije, 8 horas en el YouTube con este predicador que usted me dijo que sí es de sana doctrina. No, le dije, usted pasa tiempo a solas con Dios, como el Salmo 63, versículo 1, cuando dice David, de madrugada te buscaré. ¿Cómo dice ahí el 60? Dios mío, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti. ¿Usted le busca de madrugada? No al YouTube, le digo, no al predicador. Qué bueno que haya predicadores de sana doctrina, es una bendición. Pero usted lo busca de madrugada, ora a Dios, viene a la Biblia a solas. ¿Saben qué me respondió? Nunca lo hago. Nunca tenía una comunión con Dios. No pasaba tiempo a solas con Dios, con la palabra. Sí escuchaba mucho, pero no conocía a Dios. No tenía una intimidad con Dios. Por eso su vida no cambiaba. Y conocía mucho de Dios. Les digo que esa vez que me habló de 2, 3 temas, dije, déjeme, le tomo nota, ¿no? Porque sabía bastante, pero no tenía comunión con Dios. A ver, pastor, dirá alguno de ustedes, nos está diciendo que no veamos YouTube. En lo absoluto, yo no estoy diciendo eso. Que seamos equilibrados. Si tú cada día tienes tu intimidad con Dios, te alimentas, ¿verdad? Tienes 1 o 2 estudios en tu iglesia local
Y de pronto quieres un tema que a lo mejor estás interesado, bueno, vas al YouTube y sabes que fulano es experto en escatología o sabes que fulano es experto en hermenéutica, está bien. Pero entre más tiempo tú buscas la presencia de Dios, la intimidad con Dios, Dios mismo te va a ir revelando a tu vida cada día lo que Él quiere revelarte, enseñarte, mostrarte. Y vas a anhelar estar a solas con Él, estar con Él, y ¿sabes qué va a pasar? Lo vas a conocer cada día más. No solo porque lees de la Biblia quién es y Él te habla, sino porque cada día tienes una comunión real. Hermanos, repetidas veces nos preguntan, ¿el cristianismo es una religión? ¿Y qué decimos? No, es una relación personal con Dios. Y luego nosotros que decimos que es una relación personal con Dios, no la tenemos todos los días. No tenemos esa relación personal. Recuerden que el que se acerca a Dios tiene que creer que Él está ahí. Sin fe es imposible agradar a Dios, dice la palabra de Dios en Hebreos. Entonces, cuando yo estoy a solas, sé que Dios está ahí y yo le hablo y le doy gracias y le pido por necesidades y le alabo, y a veces le digo, Señor, ayúdame, consuélame, y abro la Biblia y Él me consuela y me exhorta. Y esa es una comunión, no es un monólogo. Yo le hablo y Él me habla. Esa es la intimidad con Dios de la que hablamos. Ese es el salmista que dice, de madrugada te buscaré. No es que veía a Dios físicamente, no es que Dios lo tocaba y le decía, aquí estoy contigo para que me sientas. Él sabía que Dios estaba ahí, Él sabía de su presencia y Él tenía una comunión con Él diaria, y por eso cada día de madrugada le buscaba. Porque le amaba, porque había puesto su amor en Él, porque conocía su nombre. Cuando amas a alguien, quieres estar con Él. Cuando conoces a Dios, quieres estar cada vez más con Él. Oigan, si cuando andabas pretendiendo a la que ahora es tu esposa, ¿a poco no le buscabas todos los días? Y le hablaba, bueno, a mí no cuando yo conocí a Gaby, los celulares eran carísimos. Y no nos podíamos llamar, pero ahí le buscaba uno, porque amas a la persona, quieres estar con Él. Con Dios es mucho más grandioso, quieres estar con Él, pasar tiempo con Él, y Él te habla. Ahora, ¿cómo comienza? Nada más para dejarlo en claro, ¿cómo comienza una persona a conocer a Dios? Pues primeramente a través de Jesucristo. Digo, Juan 14:6 lo conocemos. Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Cuando a través de Cristo, ¿verdad?, ponemos nuestra fe en Cristo, nos arrepentimos de nuestros pecados, en ese momento venimos al Padre, comienza nuestra comunión con Dios, comenzamos a conocerle. Ese día le conocemos como nuestro Dios, como nuestro Salvador. Y ahora podemos a partir de ahí tener una comunión todos los días. ¿Se acuerdan qué dice Hebreos 10:19? Dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo, fíjense, tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo. Aquí hace referencia al Antiguo Testamento. El sumo sacerdote entraba físicamente a un lugar que se llamaba el lugar santísimo, y ahí venía de cuando en cuando la presencia de Dios, y ahí solamente el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo. Cuando dice que nosotros tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo, es que ahora en cualquier momento, en cualquier lugar, a cualquier hora, podemos entrar a la presencia de Dios, es decir, hablar con Dios y que Él nos hable, tener una comunión con Él. Gracias, dice aquí, a la sangre de Jesucristo. No es que lo merecíamos, no es que Dios dijo, bueno, es que los sumos sacerdotes era muy especial, pero ustedes son mejores y por eso pueden entrar con toda libertad. No, es gracias a la sangre de Cristo que ahora tengo esa libertad. No, ahí dice versículo 20, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Pero ya que sé que tengo libertad de entrar a mi comunión con Dios, vean lo que dice el 22, acerquémonos. ¿Qué dice? Acerquémonos.
con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Pero vean lo que dice, acerquémonos. La palabra acercarnos, proserjomai, significa visitar, acercarse, adorar, llegar, presentarse, venir. Cada día acércate a Dios, preséntate delante de Dios. Hablo de un tiempo a solas. Una vez una persona me decía, pues yo todo el día hablo con Dios. Pues yo también. Vas en el carro y ay, Señor, va a llover, ay, guárdame, Señor, vas al trabajo y Señor, guárdame. Y sí, todo el tiempo tenemos una comunión con Dios, pero hablamos de una intimidad a Dios, de madrugada buscarle, anhelarlo, estar en su presencia, acercarnos con un corazón sincero, como dice aquí. La pregunta es, ¿lo haces? ¿Lo hacemos? ¿Nos presentamos cada día con Él? Justamente pues, gracias a la obra de Cristo, a la sangre de Cristo, hoy tenemos comunión con Él. De hecho, conocer a Dios es la vida eterna. ¿Se acuerdan que Cristo dijo en Juan 17:3? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. O como dice la versión traducción viviente, dice, y la manera de tener vida eterna es conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste a la tierra. Termino por hoy. Vamos a repasar en 8 días y vemos las promesas. Dice Salmo 91:14, por cuanto en mí ha puesto su amor. ¿Has puesto tu amor en Dios? ¿Le amas porque te amó primero? Es decir, ¿has experimentado el amor salvador de Dios? Entonces ahora puedes amar a Dios. ¿Quieres vivir pegado a Él? Ahora quieres obedecer su palabra. Ahora amas a tu prójimo como a ti mismo. Amas aún a tus enemigos. Todo esto producto de haber puesto tu amor en Dios. La segunda pregunta es, ¿has conocido el nombre de Dios? ¿Realmente tienes una comunión real y verdadera con Dios? No es solo si conoces de Dios por información de la palabra, es si conoces a Dios en intimidad cada día con Él. Si hay alguien en esta mañana, mediodía, que no conoce a Dios, que ni siquiera ha puesto su amor, porque ni siquiera has experimentado el amor salvador de Dios. Ya lo leímos en Juan 3:16. Él amó a todo el mundo y dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La salvación no es para todos, es para todo aquel que en Él cree. En esta tarde tú puedes conocer a Dios, y conocer a Dios es la vida eterna. Tú vas a experimentar el amor de Dios Salvador y vas a poder poner tu amor en Dios y vas a comenzar a disfrutar de las bendiciones, de las promesas de protección y de cuidado de las que vamos a seguir hablando en 8 días. Ahora, si tú eres cristiano, si has nacido de nuevo y dices, yo sí he puesto mi amor en Dios, pero quizás te ha pasado como la iglesia de Éfeso, ¿se acuerdan? Apocalipsis 2:4, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Quizás ya no te levantas temprano como te levantabas cuando recién te convertiste, te levantabas temprano, orabas, ya esperabas el domingo para ir a la reunión o hoy para el enlace en vivo, pero anhelabas y querías decirle a toda la gente, soy salvo, Cristo me salvó, porque te movía ese primer amor. Ese primer amor nunca debe bajar su intensidad, al contrario, crece día a día, porque entre más le amamos, entre más le conocemos, más le amamos. Has conocido a Dios, pero quizás has dejado tu intimidad con Dios. Pasas más tiempo en las redes sociales, en el Netflix, en no sé qué tanta cosa. Pasa tiempo con Dios y entonces vas y vamos a experimentar sus bendiciones de protección, de cuidado. En 8 días vamos a ver todas las bendiciones que promete en este salmo o en esta última parte del salmo Dios para el que ha puesto su amor en él.
todas las promesas para el que ha conocido su nombre. Vamos a despedirnos orando a Dios. Medita pues en primer lugar si realmente conoces a Dios, si realmente has puesto tu amor en Dios. Si no es así, hoy puede ser el día que conozcas a Dios, pero de verdad. Y conocer a Dios es la vida eterna, y solamente es a través de Cristo. Él dijo en Marcos 1:15, arrepentíos y creed en el Evangelio. Hoy puedes arrepentirte de tus pecados y creer en el Evangelio, en la obra de Cristo. A partir de ese momento vas a experimentar el amor salvador de Dios, y vas a poder amar a Dios, y vas a poder amar a tus semejantes, y vas a poder amar a tus enemigos, y vas a querer obedecer su palabra, y vas a conocer su nombre, y vas a saber quién es Dios, el Dios de la Biblia, y vas a querer buscarle cada día, vivir pegado a Él. Hoy puedes hacerlo. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Gracias por Jesucristo, que nos abrió un camino nuevo y vivo, porque ahora podemos entrar al lugar santísimo, a la presencia de Dios, tener una comunión contigo, Padre Celestial. Ahora podemos acercarnos, estar unidos, pegados, adheridos a ti, Señor. Gracias por ese privilegio. Yo te pido, Señor, que si hay alguien en esta mañana que no ha experimentado el amor salvador de tu obra en la cruz, que no conoce tu nombre, que tu Santo Espíritu le convenza de su pecado, que tu Santo Espíritu haga la obra, y que cada uno de nosotros, Señor, si de pronto hemos como dejado nuestro primer amor, que volvamos con el firme deseo de que tú seas lo primero en todo lo que hacemos. Gracias por tu palabra. Gracias porque hoy te amamos, porque nos amaste primero. Gracias porque hoy hemos conocido tu nombre. En Cristo Jesús. Amén.